La noche en que nació Arzo. Alguien murió. Y por eso. Todos decían que ella traía la muerte consigo. Antes incluso de que pudiera abrir sus ojitos al mundo. El mundo ya la había juzgado. Su madre, Safiya, falleció durante el parto. La pequeña casa en Sevilla, España, que debería haber estado llena de alegría. Estaba llena de llanto. No por la bebé. Por la mujer que se había ido. Y en un rincón de esa casa estaba su padre. Sadiq Rahmani. Un hombre que debería haber abrazado a su hija recién nacida con amor. Pero en cambio, la miraba con ira. Como si le hubiera robado algo. Porque en su corazón roto, creía que sí. La hermana mayor de Sadiq, Khadija, miró a la bebé y dijo con frialdad: Esta niña ha traído mala suerte. Se llevó a su madre. También destruirá esta casa. Esas palabras, pronunciadas sobre una recién nacida, se convirtieron en la sombra de toda la infancia de Arzo. Nadie le besó la frente. Nadie celebró su nacimiento. Solo una persona la protegió. Su abuela. Nani Zubeida. Una anciana de manos débiles. Pero con un corazón más fuerte que la piedra. Tomó a la bebé en brazos y dijo: Ningún niño viene maldito. Todo niño viene con la misericordia de Alá. Y desde ese día, ella se convirtió en el mundo entero de Arzo. Tras la muerte de Safiya, Sadiq cambió. Al principio, la gente decía que solo estaba de luto. Pero el dolor se transformó poco a poco en algo más oscuro. Alcohol. Juegos. Ira. Excusas. Dejó de trabajar con regularidad. Dejó de rezar. Dejó de importarle. Cada vez que miraba a Arzo, veía dolor. Y en lugar de sanar, elegía culpar a los demás. Me recuerda a su madre, decía. Pero la verdad era peor. Ella le recordaba su propio fracaso. Y lo odiaba. Así que Arzo creció principalmente con la madre de su madre, es decir, con su abuela Zubeida. En una pequeña casa antigua cerca de la mezquita. Las paredes estaban agrietadas. La cocina era diminuta. Y a veces había poca comida. Pero había paz. Había súplicas. Había calidez. Cada mañana, la abuela la despertaba para el fajr. Incluso cuando era niña. Antes de que el mundo te enseñe el dolor, decía. Deja que Alá te enseñe la paz. Arzo se frotaba los ojos soñolientos y sonreía. Porque con la abuela, la vida aún se sentía segura. Arzo se convirtió en una niña hermosa. No por ropa cara. No por lujos. Sino porque la inocencia tiene su propia belleza. Tenía grandes ojos marrones. Una voz suave. Y una extraña costumbre. Confiaba demasiado fácilmente en la gente. Creía que todos tenían bondad en su interior. Incluso cuando no la tenían. Sobre todo cuando no la tenían. Esa inocencia se convertiría más tarde en su mayor peligro. Pero el pueblo jamás olvidó las viejas palabras. Desgraciada. Huérfana. Pobre niña maldita. Los niños repiten lo que los adultos les enseñan. A veces, incluso con más crueldad. Las niñas en la escuela susurraban. Los niños se reían. Incluso algunas mujeres la miraban con lástima en lugar de amor. Arzo volvía a casa en silencio. Nunca se quejaba. Pero la abuela siempre lo notaba. Una tarde le preguntó: ¿Te han vuelto a hacer daño? Arzo sonrió débilmente. No, abuela. Pero las lágrimas respondieron antes que las palabras. Esa noche, la abuela se sentó a su lado y le dijo: Escúchame con atención. La gente habla desde la oscuridad que lleva dentro. No desde la verdad sobre ti. Arzo preguntó en voz baja. Entonces, ¿por qué me llaman maldita? La abuela le besó la frente. Porque algunas personas prefieren culpar a una niña.
antes que cuestionar la vida. Luego añadió: Alá no te juzga por las palabras de la gente. Él juzga tu corazón. Arzo jamás lo olvidó. Ni siquiera años después. Cuando todo lo demás se derrumbó. Aquellas palabras permanecieron. A veces Sadik la visitaba. Nunca con regalos. Nunca con cariño. Casi siempre por dinero. Llamaba a la puerta tarde por la noche. Olía a alcohol y arrepentimiento. Abuela, necesito ayuda. Zubeida suspiraba. Ya no hay nada más que ayudar. Pero de alguna manera. Aún así, dio algo. Porque las madres siguen amando a sus hijos. Incluso cuando ya no lo merecen. Arzo observaba en silencio. Aún con la esperanza de que algún día le sonriera como un padre. Pero nunca lo hizo. Cuando Arzo cumplió 13 años. Llegó el invierno antes de tiempo. Y con él. La enfermedad. La abuela Zubeida se debilitó. Mucho. Al principio lo ocultó. Pero la vejez no se oculta por mucho tiempo. Una noche. Arzo se despertó y encontró a su abuela tosiendo con fuerza. Le temblaban las manos. El miedo la invadió como un escalofrío. ¿Abuela? Zubeida sonrió levemente. Son solo huesos viejos que se resisten al paso del tiempo. Pero Arzo lo sabía. Algo andaba mal. Muy mal. Días después. Recostada en su cama. La abuela llamó a Arzo. Su voz era débil. Pero clara. Hija. Quizás no me quede mucho tiempo. Arzo lloró de inmediato. No. No digas eso. Zubeida le tomó la mano. Escucha. La vida te pondrá a prueba. A veces a través de extraños. A veces a través de tu propia sangre. Arzo no entendió. Pero escuchó. Si la gente cierra todas las puertas. Alá aún puede abrir el cielo. Luego susurró. Nunca abandones tu oración. Aunque todos te abandonen. Aquellas no eran solo palabras. Eran una advertencia. 3 días después. La abuela Zubeida regresó a Alá. Y así, de repente. La infancia de Arzo terminó. A los 13 años. Demasiado pronto. Demasiado repentinamente. Se quedó en el funeral como perdida en la niebla. La gente le ofreció su pésame. Pero el pésame no da de comer. No te protege por la noche. No reemplaza a la única persona que te amó de verdad. Después de que todos se fueron. El silencio era insoportable. Y entonces llegó la peor verdad. No le quedaba ningún lugar seguro. Tuvo que irse a vivir con Sadik. No había otra opción. Incluso Khadija se negó. Ya es mayor. Que se la quede su padre. Como si fuera un equipaje. No una niña. Arzo preparó su pequeña maleta. Unas pocas prendas de ropa. El viejo pañuelo de su madre. Y el tasbí de su abuela. Eso era todo. Esa era su herencia. Cuando entró en casa de su padre. No se sentía como en casa. Se sentía como una advertencia. Platos sucios. Muebles rotos. Olor a cigarrillos y alcohol. Y silencio. De esos desagradables. Sadik la miró y solo dijo. No causes problemas. Ni un abrazo. Ni una bienvenida. Solo eso. Arzo asintió en silencio. Porque a veces la supervivencia empieza con el silencio. Los días se volvieron extraños. Sadik apenas trabajaba. Se levantaba tarde. Salía por las noches. Regresaba enfadado. A veces acompañado de hombres que Arzo no conocía. Hombres que la miraban fijamente durante demasiado tiempo. Que sonreían de forma extraña. Uno de ellos era Junaid Farouk. Un amigo de Sadik. Se reía demasiado fuerte. La miraba con demasiada atención.
Y la incomodaba de una manera que no podía explicar. Lo evitaba. Pero el miedo ya se había instalado en la casa. Una tarde. Sadik llegó a casa inusualmente tranquilo. Trajo dulces. Algo que nunca hacía. Arzoo se sorprendió. ¿Para mí? Sonrió extrañamente. Sí. Para ti. Esa sonrisa la asustó más que su ira. ¿Por qué la crueldad que esperas? Es más fácil que la bondad con dientes ocultos. Esa noche. Dijo que se veía débil. Cansada. Enferma. Necesitas medicina. Arzoo confió en él. Porque incluso los padres destrozados siguen llevando el nombre de padre. Sacó una inyección. Dijo que eran vitaminas. Dijo que la ayudaría a fortalecerse. Le tenía miedo a las agujas. Pero obedeció. Porque a los niños se les enseña a confiar en sus padres. Incluso cuando los padres son el peligro. La aguja entró en su brazo. Y con ella, algo invisible entró en su vida. Algo que le robaría más que salud. Le robaría tiempo. Infancia. Seguridad. Todo. Al principio, Arzoo pensó que solo era medicina. Pero en cuestión de semanas, su cuerpo comenzó a cambiar de maneras que la aterrorizaron. Demasiado rápido. Demasiado extraño, y los hombres a su alrededor empezaron a mirarla de forma diferente. Sobre todo Junaid. Sobre todo su propio padre. ¿Qué le inyectaba exactamente Sadik a su hija? ¿Y por qué de repente empezó a contar dinero todas las noches? La verdad era más oscura de lo que Arzoo podía imaginar. Al principio, Arzoo intentó ignorarlo. Se decía a sí misma que tal vez era normal. Tal vez solo estaba creciendo. Tal vez su abuela se había equivocado al preocuparse. Pero en el fondo, el miedo ya había empezado a susurrar. Algo no estaba bien. Algo andaba terriblemente mal. Y su cuerpo lo sabía antes de que su mente lo aceptara. En cuestión de semanas, Arzoo notó cambios extraños. Su rostro parecía mayor. Su cuerpo cambió de forma anormalmente rápida. Se sentía cansada todo el tiempo. Le dolían los huesos. A veces su corazón se aceleraba sin motivo aparente. A veces se miraba al espejo. Y sentía que veía a otra persona. Solo tenía 13 años. Pero el espejo mostraba a alguien mucho mayor. Alguien a quien no reconocía. Una mañana, se quedó parada frente al espejo roto del baño. Le temblaban las manos. ¿Por qué tengo este aspecto? Se tocó la cara. Como si tocarla pudiera explicarlo. No fue así. En cambio, el miedo se intensificó. Porque la infancia se desvanecía de su rostro. Y no sabía por qué. Cuando le preguntó a su padre, él actuó con normalidad. Es normal, dijo. Las chicas cambian. Deja de darle tantas vueltas. Pero evitó mirarla a los ojos. Y Arzoo notó algo nuevo. Cada vez que le ponía la inyección, la observaba con demasiada atención. No como un padre. Como un hombre de negocios que supervisa una inversión. Ese pensamiento la asustó. Pero lo apartó. Porque hay verdades demasiado dolorosas para aceptar. Entonces volvió Junaid Farouk. Ahora la visitaba a menudo. Demasiado a menudo. Traía perfumes caros. Dulces. Ropa. Cosas que ningún tío debería traerle a una adolescente. Arzoo se negaba a aceptarlas. Pero Sadik siempre las aceptaba. Con una sonrisa. Con gratitud. Con codicia. Una tarde, Junaid la miró y rió suavemente. Estás creciendo muy rápido. Arzoo se sintió mal. Porque sus palabras no sonaban a amabilidad. Sonaban a hambre. Esa misma noche, su vieja vecina, la tía Fátima, pasó a visitarlos.
Conocía a Arzoo desde la infancia. Mientras lavaban los platos juntas le susurró. Ten cuidado con el amigo de tu padre. Arzoo la miró confundida. ¿Por qué? Fátima suspiró. Algunos hombres no ven a las hijas como hijas. Las manos de Arzoo se congelaron. El miedo la heló. Porque alguien más también lo había notado. Y cuando el miedo se confirma, se vuelve real. Una tarde, Sadik salió a toda prisa. Olvidó cerrar bien su habitación con llave. Arzoo estaba limpiando cuando lo notó. Nunca entró en su habitación. Pero algo la impulsó. Una sensación. Una advertencia. Una necesidad. Abrió el cajón junto a su cama. Dentro. Encontró jeringas. Frascos pequeños. Dinero. Y papeles. Muchos papeles. Una palabra destacaba. Tratamiento de crecimiento hormonal. Le temblaban las manos. Volvió a leer. Instrucciones médicas. Dosis. Advertencias. Peligro. Esto no eran vitaminas. Esto estaba planeado. Se sentó en el suelo. Sin poder respirar. Había mentido. Su propio padre. Había estado alterando su cuerpo a propósito. ¿Para qué? ¿Por qué? Las lágrimas brotaron sin control. No por dolor. Porque la traición duele más que la enfermedad. Recordaba cada inyección. Cada sonrisa forzada. Cada visita extraña. Y de repente. Todo cobró sentido. Y la verdad era aterradora. La estaba preparando. Para algo. O para alguien. Esa noche. Junaid volvió. Arzoo se quedó en su habitación. La puerta estaba entreabierta. El corazón le latía con fuerza. Escuchó voces en la sala. Bajas. Serias. Junaid dijo. Ahora se ve mayor. Bien. Sadik respondió. Te lo dije. Solo dale tiempo. Luego silencio. Luego la frase que le partió el alma. Junaid rió. Te harás rico con esta chica. Arzoo se tapó la boca para no gritar. Su padre respondió. Es lo único que me queda para vender. Esas palabras hirieron más que cualquier cuchillo. No era hija. No era niña. No era confianza. Vender. En ese momento ella no era una persona. Era un producto. Una transacción. Un precio. Y el hombre que lo dijo. Era quien debería haberla protegido. Esa noche. Arzoo no durmió. Se sentó sosteniendo el tasbih de Nani. Repitiendo. Hasbuna wa ni'mal wakeel. Alá me basta y él es el mejor protector. Porque cuando los humanos fallan, el corazón acude a Alá. A la mañana siguiente. Tomó una decisión. Se iría. En silencio. Antes de que empeorara. Antes de que desapareciera por completo. Preparó una pequeña bolsa. Unas pocas prendas de ropa. El tasbih. Algunas monedas. Y esperanza. Esperó hasta el atardecer. Cuando Sadik solía irse a jugar. Se dirigió hacia la puerta. Casi libre. Casi. ¿A dónde vas? Su voz. Detrás de ella. Fría. Mortal. Se quedó paralizada. Sadik se quedó allí. Observando. Sin rastro de ira en su rostro. Lo cual era peor. Solo decepción. Registraste mi habitación. No era una pregunta. Arzoo lloró. ¿Por qué haces esto? Se acercó. Porque la vida es cara. Ella negó con la cabeza. Soy tu hija. Él respondió en voz baja. Y estoy cansado de ser pobre.
Aquella frase destruyó el último vestigio paternal que le quedaba. Suplicó. Lloró. Le recordó a su madre. A su abuela. A Ala. Pero la codicia ensordece. La abofeteó. Fuerte. La primera vez. Pero no la última. Deja de hacerte la inocente. Gritó. ¿Sabes cuánto gasté en esas medicinas? Te hice valiosa. Arzoo se desplomó al suelo. Valiosa. Esa palabra resonó como veneno. Entonces pronunció un nombre que ella jamás había oído. Shamser Adri. Paga bien. Muy bien. Arzoo levantó la vista entre lágrimas. ¿Quién es? Sadik sonrió con amargura. Un hombre que sabe reconocer la belleza. Se le heló la sangre. ¿Por qué ahora? El futuro tenía rostro. Y era maligno. Esa noche. Encerrada en su habitación. Arzoo rezó como nunca antes. No por dinero. No por consuelo. Solo por ser rescatada. Oh, Alá. Si nadie en la tierra me protege. Entonces protégeme tú mismo. Lloró hasta el amanecer. Y en lo más profundo de su corazón roto. Una vocecita susurró. Resiste. Este no es el final. Pero antes de que llegue el rescate. A veces la oscuridad empeora. Mucho. Al día siguiente. Un coche negro se detuvo frente a la casa. ¿Y el hombre que iba dentro? Era Shamser Adri. Rico. Poderoso. Peligroso. No había venido de visita. Había venido a comprar. ¿Sería Arzoo vendida por su propio padre? ¿Podría escapar antes de que se cerrara el trato? ¿Y qué lugar aterrador la esperaba si fracasaba? La verdadera pesadilla. Apenas comenzaba. El coche negro llegó justo después de Asr. Se detuvo frente a la casa en ruinas como una sombra que anunciaba malas noticias. Arzoo estaba de pie tras la delgada cortina de su habitación. Tenía las manos frías. Su respiración era irregular. Ya lo sabía. Aquello no era un invitado. Era un comprador. Y ella. Era lo que se vendía. La puerta del coche se abrió lentamente. Salió un hombre. Alto. Ropa cara. Reloj de oro. Ojos penetrantes y despiadados. Era Shamser Adri. En la ciudad, su nombre se pronunciaba con cuidado. Algunos lo llamaban hombre de negocios. Otros susurraban verdades más oscuras. Las mujeres desaparecían ante hombres como él. Las chicas perdían su identidad ante hombres como él. Y hoy. Sonreía. Sadik abrió la puerta con un respeto inusual. Casi como un sirviente saludando a un rey. Pasa, Shamser, hermano. Arzoo nunca lo había visto tan educado. Ni siquiera con su familia. Porque la codicia se doblega más rápido que el amor. Observó desde dentro. Su instinto le gritaba. Corre. ¿Pero a dónde? Todas las puertas parecían cerradas. Shamser se sentó tranquilamente. Tomó té. Miró a su alrededor. Luego hizo la pregunta como si estuviera comprando muebles. ¿Dónde está la niña? Arzoo se sentía mal. Sadik la llamó a gritos. Arzoo. Ven aquí. Ella no se movió. Otra vez. Más fuerte. Ven aquí ahora mismo. Sentía las piernas pesadas. Pero el miedo la impulsó a seguir adelante. Entró en la habitación. Y en el instante en que Shamser la miró, deseó poder desaparecer. La miró fijamente durante demasiado tiempo. Con demasiada atención. Como si midiera el valor. No la belleza. El valor. Caminó lentamente a su alrededor. Arzoo bajó la mirada. Intentando no llorar. Intentando no temblar. Intentando no derrumbarse. Shamser sonrió. Parece mayor de lo que es.
Sadik respondió con orgullo. Sí. Tal como prometí. Prometí. Como si esto hubiera estado planeado durante años. Quizás así fue. Entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Shamser se sentó. Un crowr. Silencio. Hasta las paredes parecían avergonzadas. Sadik tragó saliva. Un crowr y medio. Shamser rió. ¿Estás negociando con tu propia hija? Sadik respondió fríamente. Invertí en ella. Arzo sintió que la tierra se le venía abajo. No era dolor. No era conmoción. Algo peor. La muerte de la confianza. Miró la puerta. La calle. El mundo exterior. Nadie vino. Ningún héroe. Ningún milagro. A veces la tragedia es silenciosa. A veces ocurre en una habitación cualquiera. Mientras los vecinos siguen con su día. Y nadie sabe que una vida está terminando. Tras más palabras. Más regateo. Más humillación. Aceptaron. Un crowr. En efectivo. La mitad ahora. La otra mitad después. Shamser puso una bolsa sobre la mesa. Dinero. Pesado. Feo. Sadik la tocó como si fuera sagrada. Arzo lo miró. Aún con esperanza. Aún con una esperanza ingenua. Tal vez se detendría. Tal vez diría que no. Tal vez. No lo hizo. En cambio. Dijo. Llévatela esta noche. Eso fue todo. Sin dudarlo. Sin remordimientos. Solo negocios. Arzo retrocedió. No. Su voz resonó en la habitación. No, por favor. Corrió hacia él. Lo agarró del brazo. Papá, por favor. Haré lo que sea, pero no hagas esto. Él apartó el brazo. Como si su contacto lo molestara. Basta de drama. Ese fue el momento. El momento en que dejó de llamarlo padre en su corazón. Gritó. Lloró. Luchó. Pero el poder no entiende de nada. Dos hombres del coche de Shamser entraron. La sujetaron de los brazos. Pataleó. Suplicó. Rezó. Nada los detuvo. La tía Fátima, la vecina, oyó el ruido. Salió. Pero una sola mirada a los hombres de Shamser. Y el miedo la hizo volver adentro. Porque el valor es caro. Y la mayoría de la gente es pobre. Mientras la empujaban al coche negro. Arzo miró hacia atrás. A la casa. A la puerta. A Sadik, que estaba allí de pie. Contando dinero. Sin mirarla. Ni una sola vez. Algunas hijas se van de casa después de casarse. Con oraciones. Con bendiciones. Con esperanza. Arzo se fue como si fuera un objeto robado. Y su padre ni siquiera la vio. El coche condujo durante horas. Lejos de Sevilla. Lejos de la seguridad. Lejos de la infancia. Se detuvo en una calle estrecha de la ciudad. Luces rojas. Ventanas cerradas. Risas estridentes. Mujeres de pie con la mirada perdida. Arzo lo supo al instante. Incluso sin que se lo dijeran. Aquello no era una casa. Era una prisión. Un burdel. En la entrada había una mujer. Hermosa en otro tiempo. Ahora peligrosa. Se llamaba Madame Ruxar. Sonreía como veneno envuelto en seda. ¿Así que esta es la nueva? Shamser asintió. Trátala bien. Es cara. Cara. Otra vez esa palabra. Ruxar tocó el rostro de Arzo. Pobre niña. No llores. Las lágrimas se secan rápido aquí. Arzo se apartó. Ruxar rió. Todas hacen eso al principio. La llevaron arriba.
Habitación pequeña. Ventana cerrada con llave. Cama individual. Espejo. Nada más. Parecía limpia. Lo cual, de alguna manera, lo empeoraba. Porque el mal bien vestido es más difícil de combatir. Ruxar dijo. Te quedarás aquí. Aprende rápido. La vida es más fácil cuando dejas de resistirte. Luego se fue, y cerró la puerta con llave. Clic. Un sonido tan pequeño. Un final tan impactante. Esa noche. Arzoo se sentó en el suelo. Apretaba el tasbí de su abuela con tanta fuerza que le dolía. Lloraba en silencio. Porque incluso llorar a gritos le parecía inútil. Recordaba a su abuela. Las oraciones del Fajr. El pan sencillo. La seguridad. Y ahora esto. Qué bajo puede caer la vida. En tan poco tiempo. Susurró. Oh, Alá. Aún me ves aquí. Porque a veces el dolor hace temblar incluso la fe. Pero en el fondo. Lo sabía. Alá ve incluso las lágrimas ocultas en la oscuridad. A altas horas de la noche. Alguien llamó suavemente a la puerta. Entró otra chica. Tal vez 20. Ojos cansados. Voz dulce. Me llamo Iva, dijo. Puso agua junto a Arzoo. A mí también me trajeron aquí. No me vendieron. No me compraron. Me trajeron. Como si nombrarlo suavemente doliera menos. Iva se sentó a su lado. Escucha con atención. No te fíes de las sonrisas de aquí. Pero tampoco te pierdas a ti misma. Arzoo susurró. ¿Puedo escapar? Iva miró la ventana cerrada. Luego la puerta. Y respondió con sinceridad. No es fácil. Pero nunca dejes de desearlo. Esa frase se convirtió en esperanza. Pequeña. Frágil. Pero viva. Los días pasaban como años. Arzoo rechazaba la comida. Rechazaba el maquillaje. Rechazaba el mundo que anhelaban. Ruxar se enfadó. Chamser se impacientó. Pero entonces. Una noche. Iva trajo una noticia impactante. Susurró. Tu padre. Arzoo se quedó paralizada. ¿Qué pasó con él? Iva la miró con tristeza. Lo atropelló un camión cerca de una calle de apuestas. Dicen que murió. Silencio. Ni un grito. Ni una lágrima. Solo silencio. ¿Por qué? ¿Cómo se llora a alguien que te enterró primero? Arzoo permaneció inmóvil durante un largo rato. Esperaba alivio. O rabia. O dolor. Pero lo que sintió fue un vacío. Como si un capítulo hubiera terminado hacía mucho tiempo. Y la muerte solo hubiera cerrado el capítulo. Aún así. Rezó por él, porque el Islam enseña la misericordia. Incluso cuando la gente te falla. Y tal vez. Esa era la única parte de hija que le quedaba. Sadik se había ido. Pero Arzoo seguía atrapada. Y ahora Chamser quería el control absoluto. Sin padre. Sin hogar. Sin seguridad. Solo una habitación cerrada con llave. Y una pequeña oportunidad de escapar. Pero escondida en la habitación de la señora Ruxar. Había algo lo suficientemente peligroso como para cambiarlo todo. Una pequeña daga de plata. ¿Podría Arzoo arriesgarlo todo por la libertad? ¿O un paso en falso la destruiría para siempre? El siguiente paso. Podría salvarle la vida. O acabar con ella. Tras enterarse de la muerte de Sadik. Algo cambió dentro de Arzoo. No fue ternura. No fue perdón. Claridad. El último lazo que la unía a su antigua vida se había roto. Sin padre. Sin hogar. Sin nadie que viniera a rescatarla. Si quería libertad. Tendría que luchar por ella misma. Y esa verdad era aterradora. Pero también poderosa.
Porque a veces la supervivencia comienza en el momento en que dejas de esperar a los demás. Los días dentro del burdel transcurrían como veneno. Lentamente. En silencio. Cada pasillo estaba impregnado de miedo. Cada puerta cerrada guardaba otra historia rota. Las chicas llegaban. Las chicas desaparecían. Nadie hacía demasiadas preguntas. Porque las preguntas duelen. Arzo aprendió rápido. Mantén la cabeza baja. Habla poco. Observa todo. No confíes en casi nadie. Y reza constantemente. Porque la oración era el único lugar al que nadie podía encerrar. Iva se convirtió en su única amiga. Era mayor. Más sabia. Y llevaba la tristeza como si estuviera acostumbrada a ella. Una noche, mientras doblaba la ropa, Iva dijo: solía pensar que alguien me salvaría. Un hermano. Un tío. Cualquiera. Nadie vino. Arzo la miró en silencio. Iva sonrió con tristeza. Fue entonces cuando aprendí. A veces Alá envía valor. En lugar de rescate. Esas palabras se quedaron grabadas. Porque Arzo necesitaba precisamente valentía. Una tarde. La señora Ruxar llamó a Arzo para que bajara. Vendrían invitados. Ruxar quería que estuviera preparada. Arzo permaneció en silencio mientras Ruxar buscaba joyas en un cajón. Y entonces lo vio. Una pequeña daga de plata. Decorativa. Afilada. Hermosa. Peligrosa. Estaba medio oculta bajo pañuelos de seda. Algo tan pequeño. Sin embargo, parecía una posibilidad. Ruxar notó que Arzo la miraba fijamente. Se rió. Bonita, ¿verdad? Algunos regalos son para proteger. Otros son para advertir. Luego cerró el cajón. Pero la imagen se quedó grabada en la mente de Arzo. Una llave disfrazada de hoja. Esa noche. Arzo le susurró a Iva. Hay una daga. Iva la miró fijamente. ¿Dónde? En la habitación de Ruxar. Silencio. Entonces Iva dijo: eso es una locura. Arzo asintió. Sí. Pero quedarse aquí es una locura más lenta. Iva la miró fijamente durante un largo rato. Luego preguntó en voz baja: si tienes la oportunidad, ¿huirás? Arzo respondió sin dudar. Sí. Por primera vez en meses. Su voz sonaba viva. 3 noches después. La casa se llenó de un bullicio inusual. Llegó un cliente adinerado. Música abajo. Risas demasiado fuertes. Bebidas. Distracciones. Caos. Ruxar estaba ocupada. Chamser estaba borracho. Los guardias estaban descuidados. Iva miró a Arzo y susurró: esta noche. Una sola palabra. Pero lo abarcaba todo. Esta noche. O libertad. O destrucción. Las manos de Arzo temblaban mientras entraba sigilosamente en la habitación de Ruxar. Cada paso era como un trueno. Cada respiración le producía culpa. El cajón. Lo abrió lentamente. Ahí estaba. La daga de plata. Fría. Real. La cogió. Por un segundo. Se vio reflejada en la hoja. No una víctima. Una superviviente. Luego pasos. Alguien se acercaba. Se escondió tras la cortina. El corazón le latía tan fuerte que pensó que toda la casa podía oírlo. Ruxar entró. Sola. Murmurando con rabia. Registró la habitación. Luego se marchó de nuevo. Arzo estuvo a punto de desmayarse. Pero aún sostenía la daga. ¿Y ahora? No había vuelta atrás. Iva esperaba cerca de la escalera trasera. Hay un guardia cerca de la puerta de la cocina, susurró. Después, el callejón.
Arthur asintió. La daga oculta bajo su chal. Avanzaron en silencio. Paso a paso. Cerca de la cocina. El guardia estaba fumando. Medio dormido. Casi fácil. Casi. Entonces. Se giró. ¿A dónde vas? Todo se detuvo. El miedo la atormentaba. Corre. Paralízate. Llora. Suplica. Pero otra voz se alzó con más fuerza. Otra vez no. Ya no más. El guardia se acercó. Sospechoso. La mano de Arthur se movió antes que sus pensamientos. La daga brilló. No profunda. No mortal. Lo justo. Lo suficiente para causar conmoción. Lo suficiente para escapar. Gritó. Cayó. El caos estalló. Corran. Gritó Iva. Y corrieron. Descalzas. Aterrorizadas. Respirando como pájaros heridos. Corrieron por calles oscuras. Pasaron junto a desconocidos. Pasaron junto a tiendas cerradas. Pasaron junto a la ciudad que nunca se percató de la desaparición de las chicas. Detrás de ellas. Gritos. Hombres buscando. Coches arrancando. Chamser no lo perdonaría. La libertad tenía un precio. Y él vendría a cobrarlo. Al final del callejón. Arthur se detuvo de repente. Mi tía. Iva la agarró del brazo. ¿Qué? La hermana de mi madre. Vive cerca de Granada. Tía Mariam. No la había visto en años. Tras las peleas familiares. La distancia se convirtió en silencio. Pero la sangre recuerda. La esperanza recuerda. Quizás pueda ayudar. Iva miró hacia atrás. Luego asintió. Entonces vámonos. Porque a veces la supervivencia consiste simplemente en elegir una puerta. Y rezar para que se abra. Llegaron a la estación de autobuses antes del Fajr. Dos chicas asustadas. Una bolsa robada. Casi sin dinero. Y con el corazón lleno de súplicas desesperadas. Cada policía parecía peligroso. Cada desconocido parecía un espía. Pero Alá también protege a las personas. A veces la protección viene con ropa sencilla. Subieron al viejo autobús. Se sentaron cerca de la parte de atrás. Y por primera vez. Arthur lloró de alivio. No de seguridad. Todavía no. Sino de movimiento. Y el movimiento se sintió como esperanza. Durante el viaje. Iva miraba por la ventana. Silencio. Demasiado silencio. Arthur preguntó en voz baja. Cuando lleguemos a casa de la tía. Tú también te quedarás, ¿verdad? Iva sonrió con tristeza. No. A Arthur se le encogió el corazón. ¿Por qué? Porque tu historia aún tiene un hogar esperándote. La mía. Hizo una pausa. La mía necesita un camino diferente. Arthur le tomó la mano. No desaparezcas. Iva susurró. Entonces recuérdame en tus oraciones. A veces eso salva más de lo que la gente imagina. Cuando llegaron a Granada. El sol estaba saliendo. Luz suave. Ciudad nueva. Nuevo miedo. Arthur estaba frente a una casa modesta. Vieja puerta de madera. Paredes blancas. Jazmín cerca de la ventana. No la había visto desde su infancia. Le temblaban las manos. ¿Y si la tía se negaba? ¿Y si la vergüenza familiar importaba más que la compasión? ¿Y si? Llamó a la puerta. Una vez. Dos veces. Y esperó. Una anciana abrió la puerta. Rostro cansado. Ojos bondadosos. La miró fijamente. Confundida. Luego conmocionada. Luego con lágrimas. Arthur. Esa voz.
Ese nombre. Como si la hubieran encontrado después de ahogarse. Arzoo se quebró. Tía. Se desplomó en sus brazos. Y por primera vez en años. Alguien la abrazó como si fuera preciosa. No valiosa. No maldita. Preciosa. Y lloró como una niña a la que por fin se le permite serlo de nuevo. Kala Mariam había abierto la puerta. Pero la seguridad no estaba garantizada. Porque hombres como Shamser no olvidan. Y secretos del pasado aún esperaban. Incluida una verdad sobre la madre de Arzoo. Que podría cambiarlo todo. ¿Podría la tía Mariam protegerla? ¿Vendría Shamser a buscarla? ¿Podría Arzoo sanar alguna vez de verdad lo que le habían robado? El capítulo final. No trataba de escapar. Trataba de reconstruir una vida. La tía María abrazó a Arzoo durante un largo rato. Como si soltarla pudiera volver a quebrarla. Sin preguntas. Sin reproches. Solo calidez. A veces la sanación no empieza con respuestas. Sino con un abrazo reconfortante. La pequeña casa en Granada olía a pan y jazmín. Sencilla. Tranquila. Apacible. Para Arzoo. Se sentía como el paraíso comparado con el lugar del que venía. Pero la paz después de un trauma es extraña. Incluso el silencio puede resultar sospechoso. Incluso la bondad puede resultar peligrosa. Aquella primera noche durmió con la luz encendida. Y la daga de plata escondida bajo la almohada. Porque el miedo no desaparece solo porque la puerta esté cerrada. A la mañana siguiente. La tía María preparó té y se sentó a su lado. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Debía haber venido antes. Susurró. Arzoo bajó la mirada. Nadie lo sabía. María negó con la cabeza. Sabía que tu padre había desaparecido. Simplemente nunca imaginé. No pudo terminar la frase. Hay verdades demasiado dolorosas para expresarlas con palabras. Entonces le tomó la mano a Arzoo. Escucha con atención. Lo que te pasó no es tu vergüenza. Es la de ellos. Esas palabras fueron importantes. Porque las víctimas a menudo cargan con la culpa que pertenece a los criminales. Y la sanación comienza cuando se nombra la verdad correctamente. Esa tarde. Alguien regresó del trabajo. Alto. Callado. Ojos amables. Era Yusuf. El hijo de la tía Mariam. Arzoo lo recordaba vagamente de su infancia. En aquel entonces era solo el primo mayor que arreglaba los juguetes rotos. Ahora estaba parado torpemente en la puerta, cargando las compras. La miró con atención. No con lástima. No con juicio. Solo con respeto. As-salamu alaikum, dijo en voz baja. Ella respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, la presencia de un hombre no me pareció peligrosa. Eso mismo me pareció un milagro. Esa noche. La tía María sacó una vieja caja de madera. Dentro había cartas. Fotografías. Y un papel doblado, amarillento por el paso del tiempo. Esto perteneció a tu madre Safilla. Arzoo lo tocó con cuidado. Como si tocara la memoria misma. María dijo. Hay algo que nunca te contaron. Sentía un nudo en el estómago. ¿Qué? María respiró hondo. Tu madre no murió por tu culpa. Silencio. Luego, lágrimas. Porque durante toda su vida. Esa mentira la había perseguido como una maldición. María continuó. Hubo complicaciones médicas. Los médicos les advirtieron antes. Pero tu padre ya estaba ahogado en deudas. Retrasó el tratamiento. Te culpó. Porque culparse a sí mismo era más difícil. Arzoo lloró en silencio. No porque fuera un dolor nuevo. Porque era un dolor antiguo al que finalmente se le revelaba la verdad. Y la verdad puede doler. Pero las mentiras envenenan. Esa noche rezó más de lo habitual. Sin pedir nada.
Solo llorando. Porque a veces la oración no son palabras. Es liberación. Susurró. Oh, Alá. Gracias por hacérmelo saber. Durante años había cargado con cadenas invisibles. Maldita. No deseada. Responsable. Ahora una cadena se había roto. Ella no era la razón por la que su madre murió. Era simplemente una niña. Y a veces, esa comprensión salva una vida. Pero la oscuridad no había terminado. 3 días después, se vio un coche negro cerca de la calle. Otra vez. El mismo tipo. El mismo miedo. Iva tenía razón. Hombres como Shamser no dejan escapar a la gente fácilmente. Yusuf notó que Arzo temblaba cerca de la ventana. ¿Qué pasó? Ella susurró. Me encontró. Esta vez. No ocultó la verdad. Lo contó todo. Las inyecciones. La venta. El burdel. La fuga. Cada detalle desagradable. Esperaba repugnancia. En cambio, el rostro de Yusuf se llenó de ira contenida. No contra ella. Contra la injusticia. Solo dijo. Aquí estás a salvo, y no dejaré que se lo lleve. Algunas promesas suenan más fuertes porque se dicen en voz baja. La tía María quería esconderse. Cerrar las puertas. Desaparecer. Pero Yusuf dijo. No. El miedo crece cuando lo alimentamos con silencio. Contactó a un imán de confianza. Luego a un abogado. Después a la policía. Porque el Islam enseña paciencia. Pero no rendición ante la opresión. La justicia también es adoración. La verdad también es adoración. Arzo estaba aterrorizada. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si Shamser era demasiado poderoso? ¿Y si hablar empeoraba las cosas? Yusuf dijo. El silencio ya empeoró las cosas. Ahora elegimos la verdad. Y entonces, otra sorpresa. Llegó Iva. Cansada. Cubierta de polvo. Viva. Arzo corrió hacia ella y lloró como si hubiera regresado su familia. Porque a veces la familia se elige por el dolor. Iva había ido a hablar con otra mujer que había escapado del mismo lugar. Trajo nombres. Detalles. Pruebas. Suficiente para ayudar a la policía a armar un caso. Sonrió débilmente. Te lo dije. No dejes de anhelar la libertad. Ahora la libertad tenía testigos. Y los testigos pueden convertirse en justicia. Semanas después. La noticia se extendió por Granada y Sevilla. La policía allanó propiedades. Se encontraron registros. Las chicas fueron rescatadas. La señora Ruxar fue arrestada. Y finalmente, Shamser Adri fue llevado esposado. La gente murmuraba. Algunos fingieron sorpresa. Otros admitieron que siempre lo supieron. El mal sobrevive más tiempo donde se le llama negocio. Ahora la verdad tenía un nombre. Crimen. Pecado. Castigo. Arzo observaba desde la televisión en silencio. Sin alegría. Solo un cierre. Porque la justicia no borra las cicatrices. Pero detiene las nuevas heridas. Y a veces. Eso es suficiente. Una tarde. Arzo pidió visitar la tumba de su padre. La tía Mariam se sorprendió. ¿Estás segura? Asintió. Sí. Fueron en silencio. Una tumba sencilla. Sin ostentación. Sin multitud. Solo tierra. Y consecuencias. Se quedó allí con el viento acariciando su bufanda. Durante un buen rato guardó silencio. Luego, en voz baja. Te perdono. Pero jamás consideraré insignificante lo que hiciste. Eso era importante. Perdonar no es fingir que el mal fue inofensivo. Es elegir no cargar con el veneno para siempre.
Elevó una oración por él. Luego se marchó más ligera. No curada. Pero más ligera. Pasaron los meses. Arzo empezó a coser con cal a Mariam. Un trabajo sencillo. Un trabajo honesto. Volvió a la oración con paz. Volvió a la risa poco a poco. Volvió a ser ella misma. La sanación no fue de un día. Fueron muchos días pequeños. Té por la mañana. Un sueño tranquilo. Una sonrisa de confianza. Una habitación sin cerraduras. A veces los milagros son así de silenciosos. No un trueno del cielo. Solo una paz ordinaria después de un dolor extraordinario. Una tarde después del Magrib. Yusuf estaba sentado con su tía Mariam. Serio. Respetuoso. Nervioso. Arzo ya lo sabía. Algunos silencios son evidentes. Mariam sonrió con dulzura. Yusuf desea pedirte la mano en matrimonio. Solo si tú quieres. Solo de corazón. Sin presiones. Sin tratos. Sin venta. Solo dignidad. Eso solo la hizo llorar. Yusuf dijo en voz baja. No quiero rescatarte. Quiero respetarte. Hay una diferencia. Y la había. Una enorme. Arzo lo miró. A su tía. Al hogar que Alá le había devuelto. Pensó en la oscuridad. Y en la supervivencia. Y en cómo Alá puede reconstruir lo que los hombres destruyen. Sonrió entre lágrimas. Sí. Pero despacio. Yusuf también sonrió. Despacio es mejor. Porque el amor verdadero no apresura las heridas. Protege la sanación. La ceremonia fue sencilla. Sin un gran salón. Sin ostentación. Solo la familia. Súplicas. Paz. Y dignidad. Exactamente lo que le habían negado en su vida. Cuando el imán preguntó, Arzo respondió con claridad. Sin miedo. Sin coacción. Por elección propia. Eso era lo más importante. Llevó el pañuelo antiguo de su madre bajo el velo de novia, y el tasbí de la abuela permaneció en su mano. Porque el amor no desaparece. Cambia de forma. Y a veces. Está a tu lado el día de tu boda. Invisible. Pero presente. Esa misma noche. Bajo la tenue luz del patio. Arzo miró al cielo y susurró. Oh, Alá. Me viste cuando nadie más lo hizo. Ese era el meollo de todo. La gente falló. La familia falló. La sociedad falló. Pero Alá jamás apartó la mirada. Ni una sola vez. Y a veces. Esa verdad basta para sobrevivir al infierno. La historia de Arzo nos enseña algo poderoso. No todos los padres protegen. No todos los hogares son seguros. No todas las heridas son visibles. Pero ninguna oscuridad es mayor que la misericordia de Alá. Una persona puede ser traicionada. Quebrantada. Vendida por quienes debían protegerla. Y aún así resurgir. Porque la dignidad puede regresar. La fe puede regresar. La vida puede regresar. Y Alá puede abrir puertas donde la gente solo levantó muros. Si esta historia te conmovió. Recuerda esto. Nunca ignores el dolor de un niño. Nunca guardes silencio ante la opresión. Y nunca pienses que alguien está demasiado herido para la misericordia de Alá. Porque una súplica sincera puede cambiar una vida entera. Si crees que Alá nunca abandona a los oprimidos, entonces guarda esta lección en tu corazón. Y sé el tipo de persona que se convierte en el refugio de alguien más.